El Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo, cuando Jesús llegó a la región de Cesarea de Filipo, hizo esta pregunta a sus discípulos: ¿quién dice la gente que es el Hijo del Hombre? Ellos le respondieron: unos dicen que eres Juan el Bautista, otros que Elías, otros que Jeremías o alguno de los profetas. Luego les preguntó: ¿y ustedes quién dicen que soy yo? Simón Pedro tomó la palabra y le dijo: tú eres el Mesías, el Hijo de Dios vivo. Jesús le dijo entonces: dichoso tú, Simón, hijo de Juan, porque esto no te lo ha revelado ningún hombre, sino mi Padre que está en los cielos. Yo te digo a ti que tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Los poderes del infierno no prevalecerán sobre ella. Yo te daré las llaves del reino de los cielos. Todo lo que ates en la tierra quedará atado en el cielo, y todo lo que desates en la tierra quedará desatado en el cielo. Y les ordenó a sus discípulos que no dijeran a nadie que él era el Mesías. Palabra del Señor. Por las palabras del Santo Evangelio sean perdonados nuestros pecados. Demos un aplauso al Señor en esta noche. Y el texto que hemos escuchado hoy, conocido bastante, creo yo, cómo el Señor elige a Pedro a partir de una confesión de fe. Creo yo una confesión de fe relativamente lógica, porque los apóstoles, si se recuerdan, verán, los pasados domingos, fueron testigos de la multiplicación de los panes, y por lo menos también de lo que acabamos de recordar pasados domingos, de cómo Jesús camina en el agua. Estos fenómenos o estos elementos, pues de alguna forma tenían que hacerles saber a los apóstoles que Jesús efectivamente era un enviado de Dios, efectivamente. La esperanza y la expectativa del pueblo de Israel todavía hoy sigue siendo la esperanza de la llegada del Mesías. El Mesías entendido como una especie de guerrero. Participamos hoy día de la guerra que existe en Israel. Pues es un pueblo que su vida es eso, ¿verdad? Es estar en guerra y estar en una confrontación permanente. Y como esto es de su historia, ¿verdad? Su modo de vivir es en guerra, pues siguen esperando a ese Mesías libertador, salvador, pero en función de su necesidad. Enemigos, guerra, enfrentamientos. Y entonces por eso fue que en tiempo de nuestro Señor pues no consideraron nunca la posibilidad de que Jesús fuera el Mesías, porque ellos, su concepción de Mesías es en la línea más o menos militar, en la línea más o menos de un guerrero. Pedro sí reconoce, ¿verdad?, que Jesús es el Mesías, sobre todo por la característica, ¿verdad? Alguien enviado por Dios, alguien que hacía cosas que no cualquiera. Y entonces ciertamente me parece lógico que Pedro y los apóstoles en general pudieran afirmar que Jesús era el Mesías. Luego viene la parte de la confirmación de Pedro. Dice Jesús: tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré la iglesia. De alguna manera, creo yo, pues Jesús está anticipando lo que posteriormente se fue desarrollando, ¿verdad? Pero entiendo yo, ¿verdad?, de que hay una intención de parte de nuestro Señor de fundar la iglesia.
El término, lógicamente, nos indica, ¿verdad?, esta piedra en la que se podrá edificar la iglesia. Y entonces sí podemos afirmar que había una intención de Jesús de conformar la iglesia. No le dio tiempo, ¿verdad? Es decir, solo eran los 12 apóstoles y más o menos unos 60 discípulos más por ahí, pero parece que había una intención, poner a Pedro como la cabeza, ¿verdad? Era de alguna forma, pues, la impresión que daba, ¿verdad? Es el deseo de Jesús de la continuidad. ¿Por qué Pedro? Pedro no era el mayor, parece ser que Santiago era mayor que Pedro. Pedro no era el más formado, no era, estoy seguro, el más capacitado, ni tampoco el más instruido. Pero quiso el Señor elegir a Pedro. Así que es su soberana voluntad. Esto a mí me hace reflexionar siempre porque entendemos que el Señor llama a quien Él quiere, independientemente de sus cualidades, virtudes y debilidades. Y de alguna manera le confía a Pedro una responsabilidad. El tema de las llaves. La primera lectura veíamos cómo efectivamente el profeta Isaías se anunciaba que a Sebna, mayordomo del templo, se le quitaban las llaves y se le iban a entregar a Eleazim, las llaves del palacio de David. Es interesante este concepto de las llaves, porque las llaves de alguna forma suponen cierto grado de confianza. Bueno, no cierto grado, mucha confianza. Es decir, poderle confiar a alguien las llaves del apartamento o de la casa. Tiene que ser una persona de absoluta confianza. Y de hecho, pues aquí en la parroquia hay muchas personas que tienen vecinos de absoluta confianza, al grado de que llega alguien y dice: mire, ahí con la vecina, ahí están las llaves. Bueno, no cualquiera, ¿verdad? Los hijos, la familia, con los vecinos, comparten esa confianza, lógicamente por la amistad, lógicamente por el tiempo de convivencia, pero sabemos perfectamente que las llaves no se le da a cualquiera. Las llaves de la casa, las llaves del carro. Es decir, que alguien diga: mire, aquí están las llaves de mi carro, pues cuando lo necesite, ¿verdad? No es normal, ¿verdad? No es usual. Supone ciertamente confianza. Lo mismo pasa, creo, con los hijos, ¿verdad? En tiempos remotos, ¿verdad? Me recuerdo yo que en aquellos nuestros tiempos de nosotros, ¿verdad? ¿Hasta qué edad nos daban llave de la casa? ¿Se acuerda usted? Por lo menos 18 años. A los 18 años, ¿verdad? Entonces oficialmente, bueno, aquí está la llave, ¿verdad? Pero eso sí, no es para entrar al día siguiente, ¿verdad? No es para que venga cuando quiere, no, es la confianza que se da. Posiblemente hoy se ha anticipado esto, por las mismas necesidades familiares, ¿verdad? Sale papá, sale mamá a trabajar, los hijos que llegan de estudiar, y bueno, me imagino que ha habido ya algún cambio, ¿verdad? Algún niño puede ser de 14 años, 12 años, puede ser que tenga llave en la casa, por la misma necesidad, pero de todos modos supone la confianza y la responsabilidad, pues, de saber cuidar de algo que se me confía, y que no es solo la materialidad de la llave, es lo que conlleva la llave: la puerta, la casa, los bienes. Y esto transferido a lo de Pedro, pues de alguna forma es darle a Pedro esa responsabilidad. Se habla de las llaves del reino.
Por eso son famosos los chistes de Pedro, ¿verdad? Porque como él está con las llaves, él es el que abre la puerta, ¿verdad? No el que decide, no el que decide quién entra, quién no entra. Las llaves del reino. La mediación humana, pareciera, ¿verdad? Y es bien interesante porque además de darle esta confianza a Pedro, pues se le establece la potestad de atar y desatar. Esto lógicamente el contexto no es tan claro, tan evidente, pero sí cuando se habla de atar y desatar, pues de alguna forma tiene que ver con liberar, soltar, perdonar. Por ahí viene un poquito la relación del tema de atar y desatar. La potestad entonces que se le otorga a Pedro como cabeza de la iglesia. Haciendo ya la adaptación a nuestro momento presente, ¿verdad? Yo creo que uno de los aspectos importantes que deben de considerar ustedes como padres de familia es la confianza a los hijos. Yo lo veo esto desde un punto de vista práctico, ¿verdad? Aparte de las llaves, yo creo que hace falta también el poder dar la confianza a los hijos para que ellos puedan ir haciendo muchas cosas y no delegar solo esto a la responsabilidad de la madre. A ver si no se van a enojar conmigo los hijos, pero es bueno que se les vaya dando la confianza a los hijos en cosas que aparentemente pues no son tan difíciles, ¿verdad? Hay casos, ¿verdad? Ciertamente en donde la mamá no permite que las niñas ni los niños se acerquen a la estufa. No toques ahí, te vas a quemar, mejor lo hago yo. La secadora, la lavadora. No toques nada, pues la vas a arruinar, mejor lo hago yo. Y claro, lo dejan de hacer bien enojados, ¿verdad? Y ya no lo hacen. Y no lo hacen nunca. Acepto y entiendo, ¿verdad?, las medidas de seguridad para una niña, ¿verdad?, que tal vez no alcanza lo suficiente para la estufa, pero después llegan a 16 años, 17 años, 22 años, y ya ni se acercan a la estufa, ni se acercan al lavadero, porque no, porque vas a quebrarme los trastos. Mejor lo hago yo. Y no, porque al final me parece a mí que es de alguna manera pues una muy buena atención de la madre, pero también me parece, ¿verdad?, una falta de confianza en cosas que tenemos que aprender, en cosas que los hijos deben aprender, en lo mínimo, ¿verdad? Yo creo que es noble la tarea de la madre en cuanto a querer hacerlo todo ellas, pero también hay que ir cediendo espacios de responsabilidad en la casa, que pueden ir aprendiendo, pero sobre todo la confianza. Siempre trato la manera de reflexionar con las quinceañeras, ¿verdad? Normalmente hay una entrevista previa a sus 15 años y siempre trato de invitarlas, ¿verdad? Decir, mire, si usted empieza a dar signos de responsabilidad, entonces seguramente en su casa le van a tener la confianza para muchas cosas. Pero si usted no da signos de responsabilidad, sino al contrario, manifiesta rebeldía, manifiesta desinterés, despreocupación, irresponsabilidad, pues claro, nunca le van a tener la confianza suficiente ni para que la visite un amigo, los famosos amigos que visitan a las patojas, ni para salir a una famosa reunión con sus amigas, mucho menos a una fiesta de 15 años de alguna compañera, o peor todavía, de irse a dormir a la casa de una amiguita. Eso no va a pasar. Si no se manifiesta de alguna manera la responsabilidad para que se pueda tener la confianza. Pero en general me parece que sí se va dando mucho
esta, como descuido tal vez. Y es que me pasaba con algunos jóvenes ya de 22 años. Sé que son varias las circunstancias, pero un muchacho de 22 años que el papá todavía va y lo lleva a la universidad y lo llega a traer y lo tiene que esperar y dice uno, pues te patojo, pues podría tomar una camioneta, ¿verdad? Sí, ya está para tomar una camioneta siquiera para donde trabaja el papá, pero ya no llega ni siquiera a ese nivel. No, yo lo voy a traer. Y los líos que se arman, ¿verdad? Cuando hay un contratiempo por ahí, que hay que ir a traer al... Ya no es el niño, ¿verdad? El muchacho. Y creo que hay espacio. Sé que las madres siempre son mal pensadas, ¿verdad? En el buen sentido, en el buen sentido. Me parece a mí que las mamás siempre he creído que debieran de ser escritoras de novelas policíacas o de terror, porque siempre piensan lo peor, se imaginan lo peor. Y si viene la niña y dice, mamá, ¿me das permiso? No, porque mira, puede ser de que cuando vayas entonces algo caiga de ahí del cuarto nivel. Sí, pero, o no sea que alguien se caiga y bote algo. No, o sea, imaginan ustedes cosas tétricas, terroríficas ustedes. Por eso debieran ser escritoras. Muchas de ustedes debieran de ponerse a escribir alguna novela y seguramente se las publicarían por la creatividad. Pero todo eso yo sé que son limitaciones, ¿verdad? Al pensar todo este tipo de posibilidades, ¿verdad? Porque son miles de posibilidades que se les ocurren, naturalmente que están tratando de proteger a sus hijos. Yo lo entiendo perfectamente. Pero en esa ansia de protección, pues conlleva también una especie de desconfianza, una especie de falta de apertura e inclusive de que los hijos vayan ganándose esa confianza como consecuencia de la responsabilidad. Llegados a 22 años, no esperemos que actúen como personas responsables y a quienes se les pueda confiar algo, porque bien dice el Evangelio, el que es fiel en lo poco, será fiel en lo mucho. Pero si ni se les ha dado la oportunidad de probar lo poco, mucho menos será en mucho. Entonces hay que tratar de ir más o menos. Yo sé que no va a ser fácil ser padre, ¿verdad? No tengo esa experiencia, pero me parece, ¿verdad? La impresión, lo veo con mis sobrinos a veces, ¿verdad? Hay una sobreprotección de parte de los padres. Y es cierto, ¿verdad? Pienso en mi hermana menor, por ejemplo, con sus hijas, ¿verdad? 14, 12 y 10 años. Alguna vez sí hicieron galletas, algún día ahí jugando hicieron galletas, pero las niñas son incapaces de hacer un par de huevos. Pero como ahí está la nana que todo lo hace, ella lo hace todo. Ni siquiera de exprimir un limón para una ensalada, ni siquiera. Entonces digo yo, y son mis sobrinas, ¿verdad? Pero es la verdad, ¿verdad? Es cierto. Es decir, creo que en un momento determinado, pues también hay que inducir a los hijos, mujeres y hombres, ¿verdad? A que vayan confiando en sí mismos, a que vayan intentando hacer las cosas. Sé que echando a perder se aprende, yo lo sé, pero hay que intentarlo, ¿verdad? Y no esperar a que crezcan demasiado, porque posiblemente ya después va a ser un poco difícil. Todo esto viene por lo de Pedro. Un poco amplio el concepto, ¿verdad? Pero es así. Jesús le confió a Pedro la responsabilidad de la iglesia, independientemente de sus capacidades. Creo yo que el Señor también nos ha confiado responsabilidades a nosotros, especialmente a ustedes como padres de familia.
nos ha confiado responsabilidades ciudadanas también. Cuando hablamos de la autoridad, cuando se habla, por ejemplo, del presidente, la vicepresidenta, los alcaldes, diputados, cuando se habla de los trabajadores públicos, oficialmente el concepto es que son servidores públicos, que están al servicio de la nación, al servicio del Estado y de los ciudadanos, por supuesto. Y entonces los conceptos son de confianza, ¿verdad? Se les delega la confianza para que sean ellos los que puedan, pues, de alguna manera llevar los caminos de nuestra nación. Y también a ustedes como padres, se les ha confiado unos hijos, que estoy de acuerdo, hay que cuidarlos, hay que protegerlos, pero también hay que enseñarles a que puedan ellos, por ellos mismos, desenvolverse, porque en algún momento de su vida van a necesitar hacer aquello que siempre hace la mamá. Entonces también es importante, creo que como seres humanos, que sean capaces de valerse por sí mismos, no por la necesidad, porque también hay muchos niños que por la misma necesidad de trabajo de los padres se encargan de cuidar a sus hermanitos, de cocinar para sus hermanitos, de ver la ropa de los hermanitos, planchado la ropa de los hermanitos, pero es por la necesidad. Estoy pensando más en los que tienen las posibilidades, no la necesidad de hacerlo. Y por último, pues también está el servicio dentro de la iglesia. La posibilidad también que se nos ha dado para servir, sea como sacerdote, ministros, catequistas, servidores, coordinadores, animadores. Es decir, también hay oportunidades. Dios de alguna forma nos confía tareas. Pues ojalá que la podamos hacer con la mayor fidelidad posible. Y que tratemos, ¿verdad?, de hacer nuestro mejor esfuerzo en la administración de aquello que se nos ha confiado. Con lo de Pedro, pues también le decía el Señor, ¿verdad?, los poderes del mal no prevalecerán sobre ella. Y esta es una de las importantes referencias que tenemos para entender que la iglesia es querida por Dios, sostenida y cuidada por Dios, aunque sea formada por seres humanos, y definitivamente que es algo de Dios. Después de 20 siglos subsiste la iglesia. Entonces nuevamente hay que afirmar que no solamente es humana, también es divina, porque Dios es el que la fundó. Volver a afirmar que es santa por su fundador, que es santo, y al mismo tiempo pecadora por quienes la formamos, pero es querida por Dios, fundada por Dios, asistida por Dios, velada por Dios, orientada por Dios, iluminada por Dios. De no ser así, hace muchísimos siglos debió haber desaparecido, hace muchos siglos, los primeros siglos de la iglesia. Seguramente que sí, pero afirmemos una vez más, ¿verdad?, que sí, es algo que Dios quiso. Jesucristo lo fue preparando. No sé si habrá querido la iglesia así como está hoy, no lo sé, eso sí excede mis capacidades, ¿verdad? Pero por lo menos existe, y la iglesia ha tratado siempre de irse adaptando a los tiempos, cuidando por supuesto su depósito de fe. Y en ese sentido, pues el Papa viene a ser como ese representante, sucesor de Pedro, y como nos hemos enterado, pues ya por los medios de comunicación, pues se está ampliando cada vez más esta campaña de este joven que va a ir a recibir el premio. Y entonces próximas semanas vamos ya también nosotros a apoyar un poquito la iniciativa. Es decir, se está tratando de juntar un número considerable de firmas para invitar al Papa que venga a Guatemala. Independientemente que venga o no venga, pues yo creo que vale la pena apoyar la iniciativa. Ya creo que
sí se está desarrollando bastante, entonces me parece que no hay que quedarse uno al margen y que todo lo contrario, pues las cosas que son buenas e incluso llevan un mensaje de paz, ¿verdad? Porque dice, hay que anotar algún mensaje que uno quiera, en el que uno quiera manifestar pues el deseo y la ansia de paz en nuestro país. Así que en próximas semanas, primero Dios, vamos a tener ya aquí las boletas, ¿verdad? Para que podamos pues también nosotros apoyar esta iniciativa. Nos ponemos de pie, vamos a proclamar nuestra fe.